mayor que lo que uno puede recibir en una iglesia. A esos niveles de emitir juicios valorativos sobre lo que significa el fenómeno religioso es a lo que estos grupos de religiosos pues intervino, porque de nuevo la misma tendencia abre todo el mundo, pero las iglesias abrirán junto con los beauty parlors, abrirán junto, y yo utilizo la imagen de la concretera, pero las iglesias para una fase posterior que no se sabe cuándo. Claro, y curiosamente siempre son los mismos gobernadores liberales con una visión desequilibrada de lo que significa la libertad religiosa. Es el caso, lo has dicho muy bien, de Virginia, es el caso de tantos otros lugares donde están utilizando la misma actitud que nosotros hemos querido prevenir en nuestro país. Es decir, este gobernador le ha dicho a las iglesias, ustedes lo que tienen que hacer es hacerlo a través de las ondas, ¿verdad?, de Facebook, ondas radiales, etcétera, porque ese debe ser el modo. Ustedes tienen que hacer los cultos de esta manera y en estos lugares. No, esa no es la función del Estado. Emitir juicios valorativos, cuál es el mejor culto o cuál no es. Y yo creo, evidentemente, que tanto lo que el octavo circuito dijo, que es preocupante, o sea, cuando el octavo circuito llega a decir que para ellos, y cito, es una traducción mía, si un juez no modera su lógica doctrinaria, está diciendo de manera general, con un poco de sabiduría práctica, convertirá la Declaración de Derechos de la Constitución en un pacto suicida. Es decir, el octavo circuito está diciendo, el noveno circuito, perdón, que la apertura de las iglesias, que aunque podrían haber razones de naturaleza doctrinal, constitucional, sería un acto de suicidio. O sea, cuando un tribunal no es capaz de percibir la gravedad de lo que está sucediendo, uno se da cuenta lo que estas iglesias están viviendo, y a la vez que ellas el domingo desafiaron las órdenes del gobernador, porque dijeron esto es desequilibrado y uno tiene que defender su derecho a la libertad religiosa. De hecho, el gobernador ayer mismo, parece que al ver la presión, ha sacado unos guidelines para que las iglesias puedan abrir. Vamos a ver cómo se va a resolver esto a nivel del Tribunal Supremo y sobre todo en el debate que tenga el Estado al respecto. O sea que la situación está bastante caliente en ese estado y en otros, y siempre es lo mismo. Lo que yo he dicho en el caso de nuestro país, que aunque no hemos tenido la actitud beligerante de estos gobernadores, lamentablemente todavía no logramos entender que las iglesias, el Estado no nos puede decir cuándo abrir, sobre todo cuando ha permitido sectores económicos abrir. Desde ese momento pierde legitimidad constitucional el que las iglesias permanezcan cerradas. Gracias a Dios, en el caso de Puerto Rico se abrió un diálogo y las iglesias han comenzado el proceso de apertura, aunque la orden ejecutiva tiene unos elementos que evocan lo que está pasando. Es decir, no es función del Estado decir cuál es el mejor culto o cuál es el culto recomendado, porque para un católico o un evangélico, el culto recomendado es, por decir así, el congregarnos juntos, siguiendo unas guías de seguridad. Ni tampoco el Estado nos puede decir a nosotros que es más peligroso ir a una iglesia que ir a un supermercado. Y que la iglesia, de alguna manera, pudiendo implementar las mismas medidas de un supermercado, porque riesgo siempre habrá, el Estado diga, no, pero es que tu riesgo no vale la pena, y el riesgo de un supermercado o de una clínica abortiva que han permanecido abiertas, etcétera, no, ese riesgo vale la pena, pero el tuyo no. Evidentemente, esto es un juicio valorativo de una sociedad que ya no es capaz alguno de entender el valor de la religión. Te pregunto, Carlos, ¿qué posibilidades hay que de manera expedita entonces el Supremo atienda el caso y resuelva esta situación? ¿Cuál es la costumbre del Supremo en este tipo de casos, tratándose de un derecho fundamental constitucional que protege a la iglesia? ¿Cuál es tu expectativa? Pues mira,
Evidentemente tenemos el problema de que los jueces del Tribunal Supremo, los 9 jueces, se dividen en regiones para expedir este tipo de injunction preliminar hasta que el tribunal lo pueda ver con serenidad, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso que está dilucidándose sobre el aborto, se expidió. Claro, era uno de los jueces conservadores que estaba en esa zona y se logró expedir un injunction preliminar. Aquí, lamentablemente, la jueza que tiene a su cargo poder evaluar si lo hace es una de las juezas más liberales puesta durante la época de Obama, que se llama la jueza Keegan. Esperemos, porque el caso es absolutamente claro, esperemos de que ella dé ese injunction preliminar hasta que el tribunal lo pueda dilucidar con serenidad. Claro, ¿cuáles son las posibilidades? Pues no te podría decir que hay claridad. Claro, todo esto ha provocado que el gobernador cambie el plan de ruta y ya de unos criterios para la apertura. Pero no sé, vamos a ver cómo se van dilucidando esos asuntos, porque hay muchas cosas que se están dilucidando en este momento en el estado de California y habría que ver cuál va a ser la relación del Tribunal Supremo. Esperemos. Te pregunto, Carlos, ¿ha habido un debate entre parte de los creyentes de distintas denominaciones en decir, no le llamen a esto persecución? Esto no es una persecución del Estado. Desde el punto de vista pastoral, que lo eres, y desde el punto de vista de abogado, conocedor de las leyes, toda esta dinámica, ¿qué le podemos decir? Porque hablas con propiedad, porque manejas lo ministerial y manejas lo legal, en que en efecto pudiese ser aprovechar la pandemia del COVID-19 para perseguir a la iglesia y de alguna manera mantenerla encerrada y callada. ¿Qué respuesta tú le puedes dar a esos creyentes que dicen no le llamen a esto una persecución? Cuando un Estado pone bajo pena de meterte preso, de persecución criminal, de multarte para evitar que tú abras, etcétera. Y cuando un Estado en su evaluación dice, tú no vales la pena que abras, tú abrirás cuando abran los beauty, los cines, etcétera, los teatros, porque tú eres de esa categoría, porque tú eres una especie de actividad no necesaria para el bienestar común. Cuando un Estado emite ese juicio valorativo, wow, y una persona no es capaz de evaluar eso como una actitud persecutoria, en la cual se te está quitando no solamente el derecho, sino que se te está advirtiendo las consecuencias de tú ejercer tu derecho fundamental humano a reunirte, a elevar a Dios el culto de vida, en un contexto de seguridad, porque no es que las iglesias, ninguna iglesia quiere abrir en un contexto irresponsable de no seguridad, no. Es que la iglesia lo único que te está diciendo es, mira, tú has permitido actividades que son análogas a la nuestra y las has permitido desde la primera vez y lo has hecho con unas medidas de seguridad, déjame a mí implementar las mismas. Pero cuando el Estado dice, no, es que no te lo voy a permitir porque tú eres como un teatro, tú eres menos que una clínica, si eso no es persecución a nivel cultural y a nivel real, pues entonces no podríamos entender lo que los Hechos de los Apóstoles nos dicen. Cuando el Sanedrio allí cuestionando aquello, no les hemos prohibido hablar en nombre de ese, y ustedes han llenado este lugar hablando de ese hombre y haciéndonos a nosotros culpables, y los apóstoles tuvieron que decirle con toda serenidad, tenemos que obedecer a Dios antes que a los, juzguen ustedes, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si eso no tiene los mismos elementos del acontecimiento bíblico, pues no sé qué lo puede hacer. Imagínate, y se me presta un segundo, imagínate, Juan Carlos, ayer una doctora muy conocida en Puerto Rico y que ha pasado su vida en los Estados Unidos, hizo una manifestación en contra de la apertura de las iglesias, aduciendo que una iglesia de Arkansas, donde se habían congregado y 35 personas de 90 habían quedado contagiadas con el virus, utilizaba eso para traspolarlo y sacar conclusiones sin ninguna lógica, que está muy bien que las iglesias permanezcan cerradas porque son focos de infección.
Yo le escuché, además de que no es correcto la apreciación sobre la iglesia. Imagínate, esa iglesia fue el 6 de marzo que sucedió eso, antes que el Estado reconociera el primer caso en todo el Estado. O sea, nadie sabía, ni el Estado tenía ninguna medida puesta en lugar. Pero además, daba la sensación, y ese es el mito que se van creando, daba la sensación que el 1.000.000 de casos de los Estados Unidos había sido solo en las iglesias. Y que además de ese 1.000.000 que solo fue en la iglesia, en esa especie de mito que se está diciendo, en la iglesia, el virus de las iglesias es mucho peor que el virus en cualquier otro sitio. Tú imagínate, se van creando esos mitos. Correcto. Y se va creando esa cultura persecutoria. O sea, ustedes los cristianos son un problema. Bueno, así fue que los romanos iniciaron la persecución contra nosotros los cristianos allá en el mundo antiguo. Eso es lo que tiene parte del liderato intimidado, precisamente. Exacto, porque se va creyendo ese mito, fíjate, nosotros es verdad, el virus del COVID-19, nosotros el COVID-20, porque Exacto. nosotros somos aquí, se va a contagiar la gente. O sea, cuando van al supermercado y no viven el distanciamiento social, en el supermercado, allí nadie se plantea, ni culturalmente, de que se pueden contagiar terriblemente, sino que solamente la iglesia, y se va creando el mito, 1.000.000, esos son las iglesias que como están abiertas hay que mantenerlas cerradas. Es más, las iglesias es un problema de salubridad mental y un problema de salubridad. Uno dice, pero es que esto no tiene lógica. Exacto. Así van concluyendo, así es como se va poniendo la base para justificar una persecución contra las instituciones eclesiales. Claro, yo no quiero que tampoco se piense que yo estoy exagerando, estoy creando cuentos de horror. No, es que así es la semilla. Cuando uno va viendo el carácter persecutorio en el siglo XX, que ha sido uno de los siglos de más persecución contra el cristianismo, van en esa misma línea. Es un problema de salubridad, no vale la pena, eso es una cuestión meramente individual, esto es un problema de salubridad pública, afectan el bien común, hay que reprimir ese fenómeno, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate, yo escuché a un amigo pastor, muy buena persona, extraordinaria, me decía, es que Carlos, si nosotros abrimos, es que la gente se abraza mucho y nosotros somos demasiado de extrovertidos en las iglesias. Mi respuesta fue, y cuando la gente se ve en el supermercado, y cuando se ve en la barbería, y cuando se ve en la calle, ¿es el mismo puertorriqueño? ¿O es que el puertorriqueño de la iglesia es distinto al puertorriqueño de la calle? O sea, yo quiero que la gente se dé cuenta la importancia de comenzar a tener pensamiento crítico, porque va en juego nuestro derecho fundamental de relacionarnos con Dios de manera colectiva y Dios con nosotros, por decirlo así. Carlos, pero esa ingenuidad cristiana que parece nobleza en algún momento, ¿cómo se cura? Porque se convierte en parte del problema, ¿no? Si no tenemos cómo atacarlo. Fíjate, yo cada vez me he dado cuenta de que tal vez la batalla la hemos perdido a nivel cultural, a nivel del debate público, y en ese lugar tiene que de nuevo hacerse la batalla. Es decir, a tiempo y a destiempo, comenzar a hacerle entender a la gente el significado de sus derechos, según nuestros textos constitucionales, hacerle entender a la gente, por decir así, la razón teológica detrás de estas confrontaciones que hermanos nuestros en los Estados Unidos están teniendo. O sea, esto no es meramente de naturaleza legal, es que hay una especie de mandato teológico que nosotros tenemos que preservar nuestro derecho y no permitir en el debate cultural que se creen mitos o que se nos reduzca a nosotros peor que un beauty parlor o peor que una concretera. Yo creo que ese debate es el debate que tú estás haciendo, Juan Carlos, es el debate de tu estación. Lamentablemente todavía somos pocos, porque aquí pasa como en la Alemania nazi, allí nadie, porque decía uno, como yo no era judío, pues cuando cogieron los judíos no dije nada. Como yo no era católico, pues cuando era católico no dije nada. Como yo no era luterano, como yo no era como era lo otro, dice. Y al final fueron contra mí y ya no había nadie que me pudiera defender, alzar su voz. Y yo creo que yo no estoy acusando a nadie. Exacto. El gobierno ha sido dialogante, gracias a Dios, se ha ido encauzando esto. Perviven para mí algunas preocupaciones de este proceso,
pero sin duda tenemos que tomar conciencia y empezar la batalla, precisamente la batalla cultural, que es la batalla de la universidad, de nuestras casas, de los vecindarios, de la radio, de la televisión, porque allí es donde se va a jugar el destino de nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa, pienso yo. Claro que sí, Carlos, agradezco tu tiempo, eres instrumental para seguir educando al país. Nosotros ya como generación te lo agradecemos, seguiremos haciendo este tipo de programa especial, creo que van a haber más eventos donde se requiera la asesoría y el consejo sabio de gente preparada como tú, y en esta línea pues Nueva Vida 97.7 va a continuar. Espero que mi nieto Lucas Andrés, cuando esté grande y mire al pasado, diga: agradezco a estos líderes que en el momento que tenían que hablar, hablaron. Por lo menos yo le voy a dejar saber todo el rol que líderes como tú están jugando para que la iglesia goce de las libertades que goza. Así que te agradecemos de todo corazón, Carlos. Bendito, gracias Juan Carlos, y a todos los que me escuchan, Dios me los bendiga, me los haga unos santos. Claro que sí. 97.7 Nueva Vida.